Muy bienvenidos a todos al curso Cómo interpretar las escrituras. Empezamos la clase número 35. Después de más de 30 días seguimos estudiando, seguimos aprendiendo y por la gracia de Dios seguimos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero dar la bienvenida a todos, gracias por estar ahí. Quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que estáis conectados, a todos los que vais siguiendo este curso. Voy a esperar, como siempre, unos segunditos para esperar que la gente vaya conectándose y también para invitaros a que podáis compartir este vídeo con otras personas. Podéis hacerlo ahora o podéis hacerlo cuando haya acabado la clase. Pero lo importante es que os acordéis de poder compartirlo y que otras personas puedan disfrutar de la enseñanza de hoy. Así que ya sabes, dale ahí al botoncito que pone compartir y otras personas serán beneficiadas. Como te digo, o bien lo puedes hacer ahora o lo puedes hacer cuando acabemos la clase. Muy bien, un abrazo para todos, gracias por estar ahí de diferentes puntos y como digo en cada clase, vamos a comenzar ahora la clase número 35 del curso Cómo interpretar correctamente las escrituras. Y ya sabéis, necesitamos Biblia, necesitamos libreta, necesitamos bolígrafo o sea lo que sea que utilicemos para tomar apuntes. Siempre os aconsejo de verdad que podáis estar tomando apuntes de todo lo que vamos enseñando para que de esa forma podamos retener más lo que Dios nos está queriendo hablar y lo que estamos pudiendo aprender por medio de su maravillosa gracia. Un fuerte abrazo para todos. ¿Estamos preparados? Pues vamos a ponernos en marcha. ¿Cómo interpretar correctamente las escrituras? Clase número 35, respondiendo a la pregunta, ¿cómo entiendo lo que leo o lo que estoy estudiando? ¿Cómo lo veo bajo la luz de la obra completa de mi Señor Jesucristo? Estamos hablando del tema de la obediencia. En la clase anterior, estuvimos hablando de la obediencia bajo el antiguo pacto y estuvimos viendo cómo era la obediencia bajo el antiguo pacto. Recordemos que bajo el antiguo pacto la obediencia era la raíz de la bendición, es decir, que por medio de obedecer, y si no, obviamente, si no se podía obedecer toda la ley, que no se podía, estaba el sistema de sacrificios, eso producía la bendición. De hecho, pudimos ver diferentes pasajes y diferentes versos bíblicos en los que claramente Dios insistía en si oyeres e hicieres y cumplieres, obedecieres, guardares todos los mandamientos. Entonces, era necesario cumplir toda la ley, 613 mandamientos, para poder caminar en la bendición. Si no se podía, repito, que no se podía, obviamente se ofrecían los sacrificios correspondientes. ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? Eso fue la clase anterior. Hoy vamos a ver la obediencia en el nuevo pacto. ¿Cómo es la obediencia del nuevo pacto? ¿De qué hablamos en el nuevo pacto cuando hablamos de obedecer a Dios? Y recuerda que aquí se trata de seguir creciendo en el conocimiento. Por eso siempre pido que tengas tu Biblia, por favor. Quiero que estudies tu Biblia. Quiero que veas tu Biblia, que leas conmigo, no simplemente si no puedes porque estás haciendo otras cosas, bueno, luego puedes repasar la clase con tu Biblia en otro momento, pero no es solamente decir, bueno, estoy escuchando a Kenneth y lo que dice Kenneth pues ya está. No, yo necesito la Biblia. Ayer estaba escuchando al apóstol Calviño en el programa con mi amigo el pastor Albert y si alguno de vosotros no lo ha visto yo lo pude compartir, lo podéis ver ahí. Y él hablaba, entre otras cosas maravillosas, dos puntos importantísimos. Uno, profesionalizarnos en la palabra. Y eso es lo que hacemos. Profesionalizarnos en el sentido de ser expertos en la palabra, de cada vez ser más expertos manejando la palabra, entendiendo las escrituras. Y por otro lado, que lamentablemente hay ministros o ministerios que tienen miedo de que su gente madure y por lo tanto prefieren que no crezcan porque los pueden tener de esa manera controlados. Bueno, como hemos dicho muchas veces, el propósito de este curso precisamente es no caer en el error de que la gente no madure, sino ayudar al cuerpo de Cristo a madurar y que de esa manera
tú y yo podamos ser cada vez más expertos en la palabra. Por eso comenzábamos este curso hablando de usar bien la palabra de verdad, de dividir bien la palabra de verdad. Entonces, es necesario que sigamos creciendo en conocimiento, es necesario que tengas tu Biblia, que sigas este curso con tu Biblia, que sigas estudiando después, que estudies antes, que repases los versos, etcétera, etcétera. Y eso es importante, pero también es muy importante que permitamos que la palabra trabaje en nuestra forma de pensar y que no nos dejemos engañar y no caigamos en el error de decir, como comentaba en la otra clase, que bueno, como esto ha sido siempre así, a mí me han dicho que obedecer a Dios es esto. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que nos enseña la palabra respecto a qué es la obediencia en el nuevo pacto. Y aquí no se trata de plantarme con, no, esto es lo que yo creo, porque siempre ha sido así, sino que se trata de, bueno, vamos a ver un momentito, ¿qué dice la palabra realmente? Ya hemos visto que bajo el antiguo pacto, la palabra nos dice que la obediencia es la raíz de la bendición. Pero ahora vamos a ver que en el nuevo pacto, la obediencia es un fruto de la salvación, es un fruto de la nueva naturaleza que tú y yo tenemos en Cristo. Así que acompáñame los próximos 20, 25, 30 minutos aproximadamente, donde vamos a estar estudiando obediencia a Dios en el nuevo pacto. Para ello te voy a pedir por favor que abras primero tu Biblia en Hechos capítulo 4 y te voy a dar muchos versos. Ya sabéis obviamente que luego la clase queda disponible para que la podáis volver a ver y ver y ver y compartir con otras personas, pero también os recuerdo que tenemos el canal de YouTube, que podéis visitar cada vez que queráis, que tenéis todas las clases anteriores, las 34 clases que llevamos hasta ahora están ahí y que si no lo habéis hecho podéis suscribiros, por favor, en el canal de YouTube y compartir ese canal también. Y de esa manera podéis estudiar. Si hay algún verso que por lo que sea ahora no podéis anotar porque vamos a dar varios, pues no pasa nada. Luego repasáis la clase y tomáis nota de todos los versos. Igualmente van a ser fáciles porque vamos a estar en un libro, luego en otro, va a ser relativamente fácil. Hechos capítulo 4, verso 19. Vamos a ver qué es la obediencia a Dios en el nuevo pacto, en el pacto en el que estamos, en este pacto establecido en Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Vamos ahora al capítulo 5. Hechos 5, versos 29 y 32. Repito, Hechos 5, versos 29 y 32. Dice así el verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí ya entramos en un punto importante. Fíjate lo que dice este verso, ¿eh? Primero hemos leído en el capítulo 4 y en el capítulo 5 que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, ¿qué significa obedecer a Dios? Obviamente, aquí estamos en un momento en el que se les está pidiendo que dejen de predicar en el nombre de Jesús. Así que ellos lo que dicen es, nosotros no vamos a dejar de predicar en el nombre de Jesús porque es necesario que obedezcamos a Dios antes que obedecer a los hombres. Y de repente nos encontramos con el verso 32 que dice algo interesante o importante, que luego puedes compararlo con otras versiones, pero la Reina Valera nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aparentemente, en base a cómo se nos ha enseñado obediencia, o hablo de mí personalmente, perdón, no quería meterte a ti, hablo de cómo se me ha enseñado obediencia a mí, este verso yo lo interpreto que las personas, aun siendo cristianas, que no obedecen a Dios, Dios no les da el Espíritu Santo, porque aquí está diciendo, el cual les ha dado a los que le obedecen, es decir, si no le obedecen, Dios no se lo da. Pero la pregunta que me hago es, ¿cómo encaja esa interpretación en la realidad de la gracia? ¿Cómo encaja esa interpretación en la realidad de que todo lo que Dios ha hecho por nosotros lo ha hecho por gracia?
¿Cómo encaja esa interpretación en la realidad de entender que si somos hijos de Dios, somos templos del Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo? Por lo tanto, aquí está diciendo que Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Entonces, quizá a lo que tenemos que darle una nueva definición es a la palabra obediencia. Quizá lo que necesitamos es comprender mejor el verbo obedecer. Y quizá, repito, obediencia u obedecer a Dios no es lo que siempre hemos pensado, no es lo que muchas veces se ha predicado y no es lo que muchas veces creemos. Hechos capítulo 6. Vamos a seguir aquí. Porque aquí vamos a empezar a ver lo que es obediencia en el nuevo pacto. Hechos capítulo 6, verso 7. Estamos enseñando, ¿sí? Estamos enseñando, tranquilos, con diferentes versos. Vamos a ver muchos versos para aclarar todo esto. Dice así, Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Escucha bien ahora, por favor. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí está el punto. ¿Cuál es la obediencia en el nuevo pacto? Es obediencia a la fe. Ahora quiero que entiendas algo. Cada vez que lees la palabra fe en el nuevo pacto, siempre se está refiriendo a la fe en Jesucristo. Aunque luego no diga Jesucristo, está hablando de la fe en Jesucristo, porque mi pregunta es, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es mi fe? ¿Por qué Efesios dice que somos o que tenemos una sola fe? ¿Cuál es esa fe? No está hablando de la fe en una denominación. No está hablando de la fe en una ley. No está hablando de la fe en un apóstol o en un profeta, aunque podamos honrar a los hombres y mujeres de Dios. No está hablando de la fe en una acción evangélica. ¿De qué fe habla? Si aquí dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, ¿cuál es el contexto del verso? Del mismo verso, ya no hace falta que nos vayamos antes o después, que repito que es una de las claves de la hermenéutica, ¿no? Pero aquí mismo dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿De qué sacerdotes se está hablando? Porque con todo el respeto del mundo, aquí no existía la Iglesia Católica. ¿Qué tipo de sacerdote era? ¿No era un sacerdote católico? ¿En qué ambiente se está predicando el Evangelio en estos primeros capítulos de Hechos? A un sacerdote judío. ¿Sí? Y dice que muchos de esos sacerdotes obedecían a la fe. Ojo, pero los sacerdotes no tenían fe. Porque los sacerdotes debían tener fe en Dios, porque para ser un sacerdote es porque creía en el sistema de la ley en el que habían sido educados por años. Entonces, aquí me dice que ellos obedecían a la fe. Quiere decir que obedecían a una fe diferente a la que tenían. Porque es la fe en Jesucristo. ¿Sí? Por eso que tenemos que aprender a leer con inteligencia, ¿no? Como una persona decía, es triste ver cómo a veces algunos predican de manera que quieren que la gente deje el cerebro en casa, ¿no? Y que no piensen, ¿no? Pero vamos, o sea, leemos el verso y empezamos a desglosarlo, empezamos a desmigarlo, empezamos a sacarle jugo, porque eso enriquece nuestra vida de una forma maravillosa. Entonces, ¿cuál es la obediencia al nuevo pacto? Es la obediencia a la fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesucristo. No fe en una acción. No fe en congregarme, no fe en dar, es fe en Jesucristo. Vamos a empezar a ver versos para que obviamente no establezcamos una doctrina basada en un solo verso, otra de las normas que hemos dicho en este curso. Para darle una interpretación correcta, no deberíamos establecer una doctrina basada en un solo verso. Romanos capítulo 1, y en Romanos vamos a ver diferentes versos. Romanos capítulo 1. Y mientras tanto, mientras buscamos, os recuerdo que estamos prácticamente llegando al final de los temas que yo tenía para hablar y para enseñar en este curso de cómo interpretar correctamente las Escrituras, pero que
haremos un añadido, un plus, gratis, no os preocupéis, es gratis, ¿eh? Soy catalán, pero generoso. Entonces, haremos un plus porque hay varios de vosotros que me habéis comentado ciertas cosas. Entre ellas, vamos a hablar de Romanos 11, darle una interpretación a Romanos 11 y vamos a hablar de las 10 vírgenes. Estad atentos si queréis saber cómo entendemos las 10 vírgenes bajo la realidad de la gracia del nuevo pacto. Vamos a hablarlo en las próximas clases. Romanos capítulo 1, verso 5. Y esto no se acaba. No se acaba. Yo sé que cuando he dicho que el curso se acaba, aunque no os he escuchado, ha habido un gran oh, ¿no? Un oh de tristeza. Pero no se acaba, porque vienen otros cursos. Ya estamos preparando, gracias a Dios, otros cursos porque esto va a seguir. Y aunque volvamos a nuestra rutina y a nuestra normalidad y tú vuelvas a tu normalidad, yo seguiré aquí dando cursos. Luego ya veremos cuál será el formato, cómo lo haremos, pero me parece bien de parte de Dios seguir haciendo otros cursos, seguir profundizando y estudiando juntos la palabra, porque obviamente me parece bien, repito, de parte de Dios, pero también vuestra respuesta ha sido maravillosa a este curso y siempre os doy las gracias por ello. Romanos capítulo 1, verso 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para la obediencia a la fe. ¿Cuál es la obediencia del nuevo pacto? ¿Los 10 mandamientos? ¿Cuál es la obediencia? Hay que obedecer a Dios. Pero por favor, explícame qué significa obedecer a Dios. Enséñame, no me pongas el látigo y dándome golpes y diciéndome es que tienes que obedecer a Dios. Sí, pero ¿qué es? Obedecer los mandamientos de Dios. ¿Los 10 mandamientos? ¿Los 613 mandamientos hay que obedecer? ¿Cuál es la obediencia en el nuevo pacto? La obediencia en el nuevo pacto dice aquí que para la obediencia a la fe, fe en Jesucristo. Mi obediencia hoy es la fe en Jesucristo. Capítulo 2, versos del 5 al 8. Romanos, capítulo 2, versos del 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y escucha, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mi pregunta es, ¿qué dijo Jesús? ¿Yo soy quién? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, a los que no obedecen a la verdad. Nuevamente, nuestra obediencia hoy es a Jesucristo, es a la fe en Jesucristo. Capítulo 10, Romanos, capítulo 10. Te estoy dando varios versos para que tengas ahí anotados, por favor. Romanos, capítulo 10, versos 16 y 17. Gloria a Dios, Dios es bueno siempre. Romanos 10, versos 16 y 17. Dice así: mas no todos obedecieron al Evangelio. Vaya. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjate. No todos obedecieron al Evangelio porque dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe en Jesucristo solo viene por medio de oír el Evangelio, la palabra de Cristo. Y dice, no obedecieron al Evangelio. ¿El Evangelio de quién? Porque recuerda que hay un solo Evangelio. Recuerda que Pablo dice, y lo hemos hablado en este curso, que no hay otro Evangelio. No existe otro Evangelio. Y posiblemente, hago aquí un adelanto, uno de los temas que toquemos más adelante, uno de los cursos que empecemos, se titulará así: no hay otro Evangelio. No existe, no hay más. Y aquí dice, no obedecieron al Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro. No existen otras buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas noticias que a veces son difíciles de creer como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 16. ¿Vais anotando? ¿Os estoy dando tiempo o voy demasiado rápido?
Romanos 16, versos 25 y 26. Romanos 16, versos 25 y 26. Dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Repito, ¿cuál es la obediencia del nuevo pacto? Nuestra fe en Jesucristo. Entiende esto y luego lo desarrollaremos más. Y si no da tiempo hoy, obviamente, en la siguiente clase lo seguimos desarrollando, no pasa nada. Pero entiende que la obediencia hoy no es a unos mandamientos. La obediencia hoy en el nuevo pacto no es a unas reglas, no es a unas leyes. Y esto, claro, esto llega y golpea a la tradición, golpea a la religión. ¿Pero por qué golpea? Porque cuando hablamos de una obediencia a la ley, cuando hablamos acerca de la obediencia a los mandamientos, es porque estamos hablando que nosotros nos estamos ganando y mereciendo lo que Dios nos está dando porque somos gente obediente. Yo he sido bendecido porque estoy obedeciendo a Dios. Y como obedezco a Dios, Dios me tiene que bendecir. Entonces, eso es lo que me han enseñado y eso es lo que no es correcto. Porque la obediencia hoy no es a mandamientos, la obediencia hoy no es a reglas, la obediencia hoy no es a leyes, no, es a la fe en Jesucristo. Es fe en Jesucristo nada más. Fe en Jesucristo sin añadiduras. Fe en Jesucristo más nada igual a todo. ¿Sí? Ahora, ¿significa eso que yo no obedezco? Estoy diciendo ahora, ¡uy, qué barbaridad! Kenneth te está diciendo que podemos desobedecer todas las leyes. No, yo no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que por no enseñar bien obediencia, hemos creído que Dios tiene que hacer ciertas cosas con nosotros cuando somos buenos. Y que Dios tiene que hacer ciertas cosas con nosotros cuando obedecemos. Y que Dios tiene que hacer ciertas cosas con nosotros cuando nos portamos bien, porque estamos haciéndolo bien. Y eso es lo que no es correcto. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, lo ha hecho establecido en la realidad de su gracia y en la realidad de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame ahora a 2 de Corintios capítulo 9, verso 13, por favor. 2 de Corintios capítulo 9, verso 13. Dios es bueno siempre. ¿Tenemos que obedecer las leyes naturales? Sí. ¿Tengo que obedecer las leyes que han establecido en mi congregación o en mi denominación? Sí. Obviamente, yo no conozco su congregación o su denominación, siempre y cuando estén dentro de lo normal. Pero sí, ¿por qué? Porque generan orden, y el orden es necesario. Pero obedecer esas leyes no hace que Dios tenga que bendecirme más. En nuestra congregación, como pastores, Keila y yo, establecemos ciertas reglas. Pero porque eso trae orden. Hay ujieres, hay personas que nos ayudan a que el orden se establezca en la congregación. Porque, repito, trae orden. Pero no porque vayan a ser más bendecidos. No le decimos a la gente que si cumplen estas reglas, Dios va a bendecirles mucho más. No, no, no. Pero hay que tener un orden. ¿Sí? Eso se entiende. Entonces no estamos hablando de desobedecer para generar desorden. Estamos hablando de entender que cuando hablo de leyes y de reglas y de mandamientos, estoy hablando de la ley mosaica, de los 10 mandamientos. Y estoy hablando que yo no tengo que hacer algo para que Dios haga algo por mí. Esa no es la obediencia al nuevo pacto. Lo que hago hoy lo hago bajo el entendimiento de lo que Dios ha hecho por mí. Claro que sí. Pero no hago para que Dios haga. Hago porque Dios ha hecho. La ley grita, haz, haz, haz y serás, serás, serás. La gracia te dice, ha sido hecho, ha sido hecho, ha sido hecho, y por eso eres ya en Cristo. Esa es la diferencia, entre otras. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 13.
Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. La obediencia que profesáis, que confesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. El Evangelio. ¿Obediencia a qué? Al Evangelio. ¿Qué es obediencia al Evangelio? Obediencia a las buenas noticias, muy buenas noticias de la gracia de Dios manifestada al ser humano. Gálatas, capítulo 3, por favor. Gálatas, capítulo 3, verso 1. Dice así, Gálatas 3, 1. Gloria a Dios, qué bueno es seguir aprendiendo y seguir profesionalizándonos en la palabra. Gálatas capítulo 3, verso 1 dice, Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a Jesucristo? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, sé que te estoy leyendo versos sueltos, pero entiende este verso en el contexto de Gálatas. Y es clarísimo. Que no le está hablando acerca de cumplir mandamientos para que Dios haga algo, sino de obedecer a la fe en Jesucristo y entender que a Jesucristo no se le puede añadir nada, que la obra completa de Jesucristo es más que suficiente para producir salvación. Por eso es necesario crecer en el conocimiento de la gracia, del nuevo pacto, de nuestro Señor Jesucristo y su obra completa. Por eso que, lo siento que me repita tanto en esto, pero por eso que la gracia no es un tema más. A mí una vez me dijeron, no, es que la gracia es un tema más. Eso también lo decíamos con la fe, que eso, decíamos que la fe era la clave, que la fe tal, pero la gracia es un tema más. La gracia no puede ser un tema más. Lo diré una y lo diré 1.000.000 de veces, y si estoy equivocado yo estoy dispuesto a aprender sin ninguna duda. Pero la gracia no puede ser un tema más porque la gracia es la que nos salva. Y alguien dice, por medio de la fe. Sí, pero la gracia es la que ha traído la salvación. Si no la fe, no, o sea, la fe estaría y no tendría nada que recibir. La fe recibe, la fe es una mano vacía que recibe de la mano llena de la gracia. Entonces la gracia no es un tema más. Yo aquí me pondré firme siempre. No es un tema más. No es una doctrina más. No. La gracia es el tema. Es la doctrina. Pero es que ni es tema ni es doctrina. Es la persona de nuestro Señor Jesucristo manifestada. La mayor expresión de gracia manifestada hacia el ser humano es Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. No podemos decir que es un tema más. Lo siento mucho. Pero ahí sí que no negocio. No cedo. Porque no es un tema más, es lo que ha traído la salvación para el ser humano. Gálatas 5, estamos en Gálatas, vamos a 5, 7, capítulo 5, verso 7. Os estoy dando todos estos versos para que los tengáis anotados, ¿sí? Por si alguna vez tenéis un intercambio de opiniones con otras personas y vosotros decís, no, la obediencia al nuevo pacto es la obediencia a la fe en Jesús, aquí tenéis versos que respaldan. Porque no se trata de opiniones de uno. Uno dice, no, yo pienso que es... No, es lo que dice la palabra. 5.7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Corríais bien porque al principio creísteis en el Evangelio de Jesucristo, en el único Evangelio. Pero ahora, ¿quién os ha estorbado para que no obedezcáis a la verdad, a la persona de Jesucristo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Gloria a Dios. Está por aquí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Aquí la tengo. Versos del 6 al 8. ¿Vamos bien? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la obediencia? Espero y oro para que quede claro esto en esta clase, pero ojo,
que permitidme que aquí no acaba el tema de la obediencia, ¿eh? Necesito una clase más para aclarar otras cosas. Pero ¿cuál es la obediencia al nuevo pacto? La fe en Jesús, al Evangelio, a las buenas noticias. Un verso más, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La obediencia a la verdad. Entonces, ¿cuál debe ser mi enfoque? Porque mi enfoque, si no entendía cuál es la obediencia en el nuevo pacto, mi enfoque seguro que estaba mal. Y no es para traer ni muchísimo menos condenación sobre nadie. No, 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 por favor. Ni muchísimo menos. Pero yo necesito saber cuál es el enfoque en este nuevo pacto. En este nuevo pacto, déjame decirte algo y abrázalo y que te quede bien, bien, bien claro. El enfoque no somos nosotros. El enfoque se llama Jesucristo. El enfoque se llama Dios. Entonces, para que entendamos algo, la obediencia bajo la gracia, escúchame bien, por favor, y acabamos ahí. La obediencia bajo la gracia no trata de hacer, hacer y hacer, sino que trata de creer en lo que ya fue hecho para mí por medio de Jesucristo y de su obra completa. No lo sé tú, pero yo siempre había tenido un concepto de la obediencia muy diferente. Obediencia es hacer, y hacer, y hacer. Pero resulta que la obediencia en el nuevo pacto no es hacer, hacer, y hacer, y hacer, sino que es creer. ¿Sabes por qué? Y yo sé que tú lo sabes. ¿Sabes por qué? Porque tú no vas a hacer bien si no crees bien. Y con esto no estoy diciendo que no tenemos que hacer, pero para hacer bien tengo que creer bien. La obediencia al nuevo pacto está enfocada en el creer, no en el hacer. Porque el hacer será un resultado de lo que creamos. Es así de sencillo. Yo voy a hacer cuando creo. Y no solo voy a hacer, sino que voy a hacer lo correcto, pero no solo eso, que eso es importante. Pero es que no solo voy a hacer lo correcto, sino que encima lo voy a hacer con la motivación correcta. Gloria sea a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Muy bien. Hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Gracias por estar ahí, por vuestra fidelidad. Realmente sé que lo digo en cada clase, pero os agradezco muchísimo vuestra participación en estas clases. De verdad, es un placer contar con todos vosotros. Si queréis, mañana ya es jueves y mañana tenemos reunión, por lo tanto no tenemos clase. Mañana empezamos media hora antes y seguimos con una serie que está revolucionando muchas vidas, que es la serie Dios ya lo sabía. Mañana a las 7 de la tarde seguimos con la serie Dios ya lo sabía. El viernes a las 7:30 seguiremos con el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Seguiremos hablando de obediencia, porque hay que redondear esto, ¿eh? Hay que redondear este tema. Pero espero que te haya quedado claro, como dice mi amado pastor Leo, obediencia a la fe. Un fuerte abrazo, amado pastor. Espero que te haya quedado claro que la obediencia en el nuevo pacto es obediencia a la fe en Jesús. Amén. Pero redondearemos algunas cositas en la siguiente clase. Eso será el viernes 7:30. Mañana a las 7, Dios ya lo sabía. Sea lo que sea que te está pasando, Dios ya lo sabía. Y Él había preparado de antemano la respuesta a esa situación. Un fuerte abrazo. Os amo mucho, gracias por estar ahí, cuidaos mucho por favor y nos vemos mañana si queréis a las 7. No os olvidéis de compartir el vídeo para que otros aprendan cuál es la obediencia en el nuevo pacto. Querido Manolo, te mando un fuerte abrazo, siempre estás ahí y lamentablemente a veces no te saludo. Sé que voy atrasado con los comentarios que vais haciendo todos, no me da el tiempo, disculpad, pero a veces cuando veo quiero saludar y a Manolo le tengo un gran cariño ahí en Canarias. Un fuerte abrazo, amado. Saludos para todos. Os amo mucho. Nos vemos mañana. Gracias.